El campo amanecía cubierto por una neblina espesa, como si la tierra quisiera ocultar secretos demasiado pesados. Y el viento arrastraba el olor a pasto húmedo y madera vieja, mientras los gallos anunciaban otro día de trabajo y silencio. Un día igual a tantos otros para quienes viven con poco y sufren mucho, pero distinto para un hombre cuyo destino estaba por quebrarse. Un granjero humilde que caminaba hacia la tragedia sin saberlo, dejando huellas cansadas sobre un camino de tierra reseca, donde la vida y la muerte a veces se confunden en un mismo paso. Tomás, el granjero, llevaba en los hombros el cansancio del mundo. Un cansancio que no se ve, pero se siente como una carga eterna. Y aunque sus manos callosas hablaban de lucha y constancia, sus ojos revelaban la tristeza de quien ha sobrevivido a demasiado. Pues el campo es noble, pero también cruel con los más pobres. Y cada día es una batalla contra la sequía, la soledad y la injusticia. Aunque él seguía adelante, aferrado al poco orgullo que le quedaba, sin imaginar que aquel amanecer estaba marcado por la traición, y que su vida estaba a punto de ser arrojada a la oscuridad. A lo lejos, las montañas parecían observarlo con compasión, sus siluetas inmóviles guardando historias que nadie se atreve a contar. Porque en esos pueblos pequeños todo se sabe, pero nada se dice. Y el poder de unos pocos pesa más que la verdad de muchos. Un poder que Tomás había cruzado sin querer, sin buscarlo, pero que ahora lo seguía como sombra hambrienta detrás de cada paso, esperando el momento exacto para caer sobre él con crueldad y arrancarlo del mundo como si su vida no valiera nada, como si su existencia fuera un estorbo para los poderosos. En la hacienda cercana, miradas peligrosas lo observaban avanzar. Hombres acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Hombres que conocían el olor del miedo y del sometimiento, y que ahora recibían instrucciones que manchaban sus conciencias. Porque Tomás había visto algo que no debía ver jamás. Un acto de abuso que podía derribar el silencio de años. Y el hacendado no permitiría que esa verdad caminara libre. Así que envió tras él la violencia disfrazada de advertencia. Una violencia que pronto lo dejaría al borde de la muerte. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, una joven enfermera caminaba hacia la clínica rural, con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno de servicio, acostumbrada a curar heridas que el mundo prefería ignorar, y a sostener vidas que parecían destinadas a romperse. Pues ella misma sabía lo que era sufrir sin que nadie mirara, lo que era pedir ayuda y recibir silencio como respuesta. Por eso cada día caminaba con paso firme aunque doliera, sin imaginar que ese día sería diferente a todos los demás. El destino, con su manera silenciosa de unir caminos, preparaba un encuentro que transformaría dos vidas para siempre. Un choque entre dolor, valentía y esperanza escondida. Y mientras la enfermera avanzaba entre el canto de los grillos, sin saber que pronto encontraría a un hombre moribundo, el viento del campo agitaba su rebozo como un presagio, mostrándole la ruta sin revelar aún la tragedia. Una tragedia que la convertiría en salvadora y testigo, y que despertaría en ella un amor nacido del sufrimiento. Así comenzaba la historia que marcaría al pueblo entero. Una historia de abandono, injusticia y resistencia humana, donde un hombre sería derribado hasta el borde del olvido, y una mujer humildísima lo levantaría con manos de vida, desafiando al miedo, al poder y al destino escrito por otros. En un paisaje rural teñido de polvo, sangre y esperanza. Porque incluso en los rincones más pobres del campo, donde la tristeza parece reinar sin oposición, la luz siempre encuentra una grieta por donde renacer. El amanecer apenas clareaba cuando encontraron al granjero tirado junto al camino de tierra, su cuerpo exhausto cubierto de polvo y sangre seca, el aliento débil como un susurro que el viento casi arrebataba, la camisa rota pegada al pecho sudoroso, el sombrero hundido entre los matorrales resecos, el olor a tierra caliente mezclado con un rastro de dolor antiguo.
El silencio del campo quebrado solo por un gallo distante. Las nubes rosadas presagiando un día implacable. Y la certeza muda de que alguien lo había dejado allí para morir. Nadie sabía exactamente qué le había ocurrido. Pero su piel marcada contaba historias de golpes y abandono. Como si la vida misma lo hubiera escupido contra el suelo. Su caballo desaparecido y sus herramientas regadas como despojos. Las huellas de botas ajenas impresas a su alrededor. Un rastro que se perdía entre los mezquites resecos. Mientras las sombras de la madrugada aún abrazaban su cuerpo. Y la brisa traía el aroma húmedo de la desgracia. Recordándole al mundo que incluso los hombres más nobles pueden ser traicionados. El granjero, llamado Tomás, apenas podía abrir los ojos. Pero alcanzó a ver el cielo pálido temblando frente a él. Como si la luz dudara en abrazarlo de nuevo. Y cada respiración era una punzada que lo acercaba al final. Sus manos callosas temblaban sin fuerza ni voluntad. El eco de voces femeninas resonando desde un recuerdo lejano. Quizás su madre, quizás alguien que lo quiso alguna vez. Mientras el polvo se pegaba a su piel como un sudario. Y el mundo entero parecía dispuesto a olvidarlo allí. Ningún vecino había pasado por ese camino desde la noche anterior. El pueblo estaba a más de una hora a pie entre veredas serpenteantes. Y la hacienda más cercana quedaba oculta tras lomas secas. Donde los perros ladraban a los forasteros sin piedad. Pero aún así el destino decidió no abandonarlo del todo. Pues un leve repiqueteo de pasos se escuchó entre la maleza. Primero suave, luego más cercano y urgente. Una presencia que rompía el silencio hecho de polvo y tristeza. Una pequeña esperanza que empezaba a tomar forma humana. La figura que apareció era humilde, delgada, envuelta en una bata gastada. Una joven enfermera que caminaba cada mañana hacia la clínica rural. Sus botas viejas hundiéndose en la tierra blanda de la madrugada. El cabello recogido con una cinta desteñida por el sol. Los ojos atentos como quien ha visto demasiado sufrimiento. Y un corazón que nunca aprendió a volverse de piedra. Aunque el mundo la había golpeado tantas veces como a él. Pues conocía el peso del abandono en carne propia. Y sabía reconocer la vida que aún suplica por no extinguirse. Ella se arrodilló junto a Tomás sin dudar un instante. Sus manos temblaron apenas al tocar el rostro frío del hombre. Y sintió el leve palpitar que aún resistía contra el silencio. Un latido rebelde como un caballo herido pero no vencido. La respiración rota que parecía deshilacharse con cada intento. Y el olor a sudor agrio mezclado con sangre vieja. Un cuadro que a cualquiera le hubiese arrancado la mirada. Pero que a ella le encendió la determinación profunda. Esa que solo nace en almas que no se rinden. Resista, Señor, aquí estoy, murmuró ella con voz quebrada. Mientras limpiaba con su pañuelo la frente cubierta de tierra. Notando cómo él trataba de enfocar sus ojos en los suyos. Como si buscara aferrarse a un faro en medio de la tormenta. Sus dedos repasaban heridas recientes y otras más antiguas. Marcas que contaban años de lucha, pobreza y soledad. Pero también una dignidad que no se apaga aunque el cuerpo caiga. Y la enfermera sintió un nudo en el pecho ante tanta injusticia. Un dolor que la obligó a actuar con urgencia y compasión. Ella sabía que moverlo podría ser peligroso. Pero dejarlo allí significaba dejarlo morir. Y el amanecer traía consigo un calor cruel. Capaz de secar hasta la última gota de esperanza. Así que improvisó una camilla con ramas y su propio rebozo. Levantándolo con el esfuerzo de quien carga un destino ajeno. Mientras Tomás apenas alcanzaba a emitir un gemido débil. Y el polvo se levantaba a cada paso como un susurro triste. Siguiéndolos por el sendero hacia la vida o la muerte. El camino hacia la clínica era largo y pedregoso. La enfermera avanzaba con el cuerpo doblado por el peso. Pero con la mirada fija en el horizonte que empezaba a arder de luz. Cada paso era una promesa silenciosa de no abandonarlo. Mientras el canto de los grillos se apagaba lentamente.
cediendo lugar a los sonidos ásperos del nuevo día. El cielo se tornaba naranja y dorado sobre sus cabezas. Y el aire caliente se mezclaba con su respiración agitada. En una lucha desesperada contra el tiempo y la fragilidad humana. Cuando por fin divisó el techo oxidado de la clínica rural, la enfermera sintió que las fuerzas casi la abandonaban. Pero el cuerpo inerte del granjero le devolvió valor. Como si él también, desde la sombra del desmayo, la impulsara. Los perros del caserío ladraron al verla llegar sudorosa. Los vecinos asomaron la cabeza con sorpresa y temor. Pues nadie esperaba encontrar tragedia a esa hora del día. Y ella gritó pidiendo ayuda mientras sus piernas temblaban, sabiendo que su llegada marcaría el inicio de una batalla por la vida. Dentro de la clínica rural, el aire olía a alcohol, humedad y madera vieja. Las paredes agrietadas parecían testigos cansados de tantas desgracias. Y la luz tenue filtrada por una ventana rota caía sobre el cuerpo de Tomás, que yacía inerte sobre una camilla áspera como la tierra del campo. Su respiración frágil luchando por no apagarse del todo. Mientras la enfermera preparaba vendas y agua hervida con manos temblorosas. Sintiendo el peso del destino colgando sobre su espalda. Pero también una extraña determinación ardiendo en su pecho. Como si su vida y la de él estuvieran ahora profundamente unidas. Los vecinos que la habían escuchado llegar se asomaron curiosos. Pero ninguno se atrevió a ofrecer ayuda, temerosos de meterse en líos ajenos. Pues en aquellos pueblos, la gente aprendía a callar para sobrevivir. Y las injusticias caminaban libres bajo el sol sin que nadie las nombrara. Así que la enfermera cerró la puerta con un golpe decidido. Dejando fuera prejuicios, sospechas y murmullos cobardes. Mientras dentro solo quedaban ella, el silencio y el hombre moribundo. Un hombre al que no conocía pero cuya fragilidad la conmovía. Como si cargara en su piel la historia de todos los olvidados. Tomás abrió los ojos un instante, apenas un destello de vida. Y ella se inclinó para escucharlo, temiendo perder cualquier palabra. Pero solo escuchó un murmullo incomprensible nacido del dolor. Un sonido que más que voz parecía súplica, ruptura y cansancio. Y aunque no entendió lo que quiso decir, percibió el miedo en su mirada. Una soledad tan honda que parecía un abismo sin fondo. Y la enfermera sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. Como si aquel hombre le estuviera confiando algo sin pronunciarlo. Algo que reclamaba protección y un acto de valentía. Mientras limpiaba las heridas con agua tibia, él se estremecía. Sus músculos tensos como cuerdas desgarradas bajo la piel morada. Y cada quejido se clavaba en el corazón de la enfermera, que trabajaba con delicadeza aunque la urgencia la consumía. Viendo cómo la sangre fresca brotaba al retirar la suciedad. Revelando golpes dados con crueldad y precisión. No accidentes, no tropiezos, sino violencia calculada. Una historia escrita en la carne que no podía ignorar. Una verdad que exigía justicia aunque él aún no pudiera contarla. El calor del mediodía comenzaba a filtrarse por la ventana rota. Y la enfermera sintió el sudor resbalar por su cuello cansado. Pero no se detuvo ni un momento, movida por un instinto profundo. Una mezcla de compasión y coraje que la hacía olvidar el tiempo. Cada venda que apretaba parecía reconstruir también algo en su interior. Como si al salvarlo, ella misma se rescatara de su propio pasado. De esas noches en que también fue abandonada a la suerte. Cuando nadie la defendió ni limpió sus lágrimas. Y juró jamás permitir que otro sufriera sola aquella miseria. Al caer la tarde, Tomás comenzó a respirar un poco más estable. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo pero con ritmo. Un ritmo frágil como el de un potrillo recién nacido. Que lucha por sostenerse aunque las piernas le tiemblen. Y la enfermera observó ese movimiento como un milagro pequeño. Uno que le arrancó una sonrisa tímida tras horas de angustia. Pues sabía que mientras hubiera aliento, había esperanza. Y mientras hubiera esperanza, ella no se rendiría. Aunque el mundo entero se empeñara en derrumbarla.
Al anochecer, el viento comenzó a soplar desde el llano, trayendo un olor a tierra mojada por una lluvia lejana, y el murmullo de los árboles rozando las paredes del dispensario, como si la naturaleza quisiera acompañar aquella lucha silenciosa. Mientras la enfermera encendía un candil que iluminó el rostro de Tomás, revelando ahora un color menos pálido, más humano y tibio. Un signo de que la muerte se había retirado unos pasos, aunque aún rondaba como un lobo paciente, esperando un descuido para reclamar lo que creía suyo. Ella se sentó junto a él sin apartar los ojos, temiendo que en cualquier momento su respiración se detuviera. Y en la soledad de la noche rural, recordó su propia historia. Cómo había perdido a su padre en un accidente injusto. Y cómo nadie la ayudó cuando el mundo se le vino abajo. Por eso cuidaba a cada herido como si fuera familia. Como si en cada vida que salvaba curara una cicatriz propia. Y en ese silencio se dio cuenta de que Tomás ya no era un desconocido, sino un llamado del destino que no podía ignorar. De pronto, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Un golpe seco, firme, como el de hombres sin buenas intenciones. Y la enfermera sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues intuía que quienes habían dejado a Tomás al borde de la muerte, tal vez habían notado que aún seguía vivo y querían terminar su obra. La noche se tensó como un hilo a punto de romperse. El candil parpadeó dejando sombras inquietas en las paredes. Y el corazón de la enfermera latió con fuerza desbordada, mientras el destino volvía a tocar la puerta con violencia. Ella tragó saliva y se acercó a la entrada con pasos cautelosos, sabiendo que debía proteger al hombre que apenas respiraba, aunque tuviera que enfrentarse sola a quienes lo querían muerto. Y con la mano temblorosa, posó los dedos sobre la madera vieja, que vibraba con cada nuevo golpe impaciente desde afuera. El viento nocturno arrastró un gemido entre rendijas y sombras, y el campo entero pareció contener la respiración, mientras ella reunía el valor que aún le quedaba, dispuesta a defender una vida que recién empezaba a renacer. La enfermera sostuvo el aliento mientras la puerta vibraba bajo los golpes. El sonido retumbaba en la pequeña clínica como un trueno contenido, y su corazón parecía querer escaparse por la garganta. Pero aún así no retrocedió ni un paso, firme en su decisión, pues sabía que detrás de ella yacía un hombre indefenso. Un hombre que había sido arrojado a la muerte como basura, y al que ella había prometido proteger sin siquiera decirlo. Porque la vida en el campo une a los perdidos de maneras silenciosas. Y esa unión da fuerza incluso a los corazones más frágiles. Una voz ronca llamó desde afuera, exigiendo que abriera la puerta. Un tono autoritario lleno de desprecio y de peligro contenido. Y el golpe de un puño resonó como advertencia final, haciendo temblar las ventanas empolvadas de la clínica. Pero la enfermera no cedió, apretó los dientes con valentía, recordando las veces que ella misma fue ignorada y humillada, cuando nadie la defendió de injusticias que la marcaron para siempre. Y ahora comprendía que proteger a Tomás era también protegerse a sí misma. Un acto de dignidad contra un mundo que tantas veces aplasta a los débiles. Afuera, otras voces se unieron a la primera. Susurros que se mezclaron con risas crueles y pasos inquietos. Como si un pequeño grupo rodeara ya la entrada, esperando el momento exacto para irrumpir en la penumbra. Y la enfermera sintió las paredes cerrarse a su alrededor. Pero su espíritu no se quebró, sino que se encendió más, alimentado por una mezcla de miedo y coraje profundo, como la llama de un candil resistiendo un viento feroz, negándose a apagarse aunque todo la empujara hacia la oscuridad. Ella tomó una barra de metal que servía para asegurar la puerta, y la ajustó con manos tensas que aún conservaban firmeza, haciendo crujir la madera vieja que había visto tantas tragedias. Y mientras lo hacía, lanzó una mirada hacia Tomás, quien respiraba apenas, ajeno a la sombra que se cernía sobre ellos, pero cuya presencia bastaba para darle fuerzas a ella.
Porque había algo en él, una nobleza rota pero latente, que la impulsaba a no huir ni claudicar en aquel momento, como si protegerlo fuese un deber escrito antes de nacer. El viento nocturno soplaba más fuerte ahora, arrastrando hojas secas y un polvo fino que penetraba por las rendijas. Y la clínica se llenó de un olor a tierra fría y a peligro cercano. Mientras los hombres afuera se impacientaban cada vez más, golpeando con fuerza, insultando, amenazando con quemar la puerta. Pero la enfermera no permitió que sus rodillas cedieran, porque sabía que rendirse significaba entregar una vida inocente, y también abandonar la última chispa de su propio valor, esa que la había sostenido en las noches más oscuras de su pasado. El silencio repentino que siguió a los gritos la inquietó aún más, pues sabía que el silencio de los violentos nunca es buena señal. Y la quietud nocturna se volvió espesa, casi irrespirable, como si la oscuridad misma aguardara un estallido inevitable. Ella se acercó a la ventana para observar sin ser vista, pero solo encontró sombras moviéndose entre los matorrales. Figuras que se alejaban un poco, ocultándose en la penumbra, como lobos que rondan antes de atacar, esperando el instante perfecto para saltar sobre su presa. La enfermera decidió entonces que no podía quedarse quieta. Debía buscar una manera de pedir ayuda antes de que volvieran, porque aunque su valentía era grande, su fuerza era limitada. Y la clínica no resistiría un ataque directo de varios hombres. Así que tomó el viejo radio de batería que guardaban para emergencias. Un aparato gastado que funcionaba solo cuando quería, pero que representaba su única oportunidad de comunicarse con alguien. Apretó el botón con dedos temblorosos, rogando que encendiera. Y escuchó un chisporroteo débil que le devolvió una pizca de esperanza. Mientras intentaba transmitir un mensaje, las interferencias la frustraban. La estática rugía como un animal herido, ahogando su voz. Y el aparato parecía morirse entre sus manos por falta de energía. Pero ella insistió, repitiendo su llamado una y otra vez. Clínica rural, emergencia, hombre herido, amenaza. Su voz temblaba pero no se quebraba, sostenida por pura determinación. Y aunque no sabía si alguien al otro lado lograba escucharla, seguía enviando palabras al vacío con obstinación heroica. Porque la fe es la última herramienta de quienes no tienen nada más. De pronto, un eco débil respondió en el radio. Una voz casi borrada por la distancia que pidió repetir el mensaje. Y el corazón de la enfermera se iluminó como si amaneciera en su pecho. Pues eso significaba que no estaban completamente solos. Que quizás alguien del pueblo, o algún ranchero compasivo, podría llegar antes de que los hombres en la sombra regresaran. Ella habló con más fuerza, venciendo la interferencia con valentía, sabiendo que cada palabra correcta podía salvar una vida. Y la chispa de la esperanza comenzó a crecer en la oscuridad. Pero mientras enviaba la última frase, un ruido brutal sacudió la pared, como si un cuerpo enorme hubiera sido lanzado contra ella. Y la enfermera giró de inmediato hacia la puerta reforzada, viendo cómo la madera crujía bajo un nuevo intento de derribo. Los agresores habían regresado, esta vez decididos a entrar. Y no había más tiempo para esperar ayuda ni para dudar. Solo quedaba resistir con cada fibra de su espíritu. Proteger a Tomás aunque el peligro se abalanzara con furia. Y mantener viva la llama de la esperanza aun cuando todo parecía perderse. La puerta tembló bajo un golpe tan fuerte que el candil casi se apagó. Las sombras danzaron sobre las paredes como espectros sin rostro. Y el corazón de la enfermera pareció romperse en un solo latido. Pero aún así se interpuso entre la entrada y el cuerpo de Tomás, erguida como un tronco seco que resiste la tormenta más cruel, sintiendo como el aire se enrarecía con cada impacto. Un silencio tenso seguido de un estruendo impredecible. La noche entera convertida en un campo de batalla. Y su alma aferrada a una valentía nacida del dolor y la compasión. Los agresores murmuraban entre risas apagadas.
como chacales hambrientos oliendo la fragilidad de su presa. Y uno de ellos lanzó un insulto que retumbó como un látigo, haciendo que la enfermera apretara los puños con furia contenida, pues sabía que aquellos hombres estaban acostumbrados a imponer miedo, a doblar espaldas y quebrar silencios en todo el pueblo. Pero también sabía que alguien debía detener ese ciclo, aunque fuera una mujer sola en una clínica ruinosa, armada solo con su determinación y un viejo candil tembloroso. El golpe siguiente hizo que la barra metálica cediera un poco. Un chillido agudo recorrió la puerta como un gemido de madera herida. Y la enfermera sintió que el peligro entraba ya por las rendijas, acompañado de un olor agrio a sudor, alcohol y violencia. Pero aún así se mantuvo firme, respirando hondo para no quebrarse, recordando la voz de su padre enseñándole a no ceder ante el abuso, a enfrentar incluso cuando la derrota parecía segura. Porque la dignidad de un alma valiente nunca se negocia. Y esa enseñanza ardió en su pecho como un fuego necesario. Ella tomó una jeringa de la mesa, la única arma que tenía, llena de un sedante que podía dormir a un hombre en minutos. Y la sostuvo con firmeza aunque las manos le sudaban, prometiéndose que si uno de ellos cruzaba la puerta, lo enfrentaría. Porque su obligación no era solo salvar vidas, sino defenderlas. Y Tomás, en su estado frágil, era ahora su responsabilidad. Su compromiso, su causa inesperada en medio de la oscuridad. Y ella no permitiría que lo arrebataran como si no valiera nada. Como tantas otras vidas que el campo se tragó sin justicia. El silencio volvió de repente, espeso como la niebla en la madrugada. Un silencio tan profundo que erizaba la piel sin tocarla. Y la enfermera comprendió que estaban preparando algo peor. Un golpe final que derribaría la puerta o incendiaría la clínica. Y su respiración se volvió un hilo frágil que ardía en su garganta. Mientras miraba a Tomás, que seguía inconsciente, vulnerable, pero cuya presencia parecía sostenerla como una raíz profunda. Una razón más fuerte que el miedo que la ahogaba. Un llamado a resistir aunque la noche quisiera devorarla. Entonces escuchó pasos alejándose, lentos, cuidadosos. Como si los agresores se estuvieran reagrupando en la oscuridad. Y el sonido de ramas trozándose bajo sus botas resonó sin prisa. Lo cual la inquietó aún más, porque el peligro no se desvanecía. Solo cambiaba de forma, acechante y cruel, como un depredador astuto. Y el viento nocturno trajo un olor a queroseno desde afuera. Un aroma penetrante que dibujó terror en su rostro cansado. Pues entendió en un instante lo que planeaban hacer. Y sintió que el mundo se le estrechaba alrededor como una trampa. Corrió hacia la ventana y vio una llama encenderse a pocos metros. Una antorcha levantada por manos cobardes entre mezquites secos. Y su corazón dio un vuelco al comprender que pretendían quemarlos vivos. Convertir la clínica en un horno sin salida, sin testigos, sin verdad. Una muerte silenciosa como tantas otras en aquel pueblo olvidado. Pero ella no estaba dispuesta a permitirlo, no esta vez. Así que buscó desesperada otra vía de escape entre las sombras. Revisando rincones, alacenas, la puerta trasera clavada. Luchando contra el pánico que amenazaba con paralizarla. Tomó un cubo de agua y lo lanzó hacia la entrada principal. Aunque sabía que no sería suficiente para frenar un incendio real. Pero al menos le daría segundos valiosos para pensar. Y mientras el agua salpicaba el piso de madera reseca, ella recordó un viejo túnel de mantenimiento detrás de una estantería. Un pasaje estrecho usado décadas atrás para almacenar carbón, que casi nadie conocía salvo los trabajadores antiguos. Y la esperanza renació como un relámpago en medio de la tormenta. Una posibilidad minúscula, pero suficiente para intentarlo. Movió la estantería con todas sus fuerzas, jadeante y sudorosa, hasta revelar la abertura oscura y polvorienta del túnel, que respiraba olor a humedad, madera podrida y silencio profundo. Lo suficientemente grande para arrastrar a un hombre inconsciente,
aunque el trayecto fuera estrecho y lleno de telarañas viejas. Un camino incómodo, pero un camino hacia la vida. Y ella sabía que no quedaba tiempo para dudar ni pensar. La antorcha afuera iluminaba ya la ventana con tonos anaranjados. Y la noche anunciaba que el fuego estaba por nacer. La enfermera respiró hondo antes de acercarse a Tomás. Su cuerpo todavía inmóvil parecía más pesado que la propia noche. Y sus manos temblaban al intentar levantarlo de la camilla. Pero no podía dejarlo allí, no mientras las llamas amenazaban la clínica. Así que reunió toda la fuerza que le quedaba en el alma. Y lo arrastró hacia la abertura del túnel con movimientos torpes, sintiendo cada músculo desgarrarse bajo el esfuerzo extremo, mientras el olor a queroseno se hacía más intenso afuera. Y la muerte se acercaba como un animal hambriento. El túnel era estrecho, oscuro como boca de lobo. Y la humedad impregnaba las paredes de tierra cruda, dejando un sabor amargo en el aire que quemaba la garganta. Pero para ella, aquella oscuridad era una promesa de vida. Un camino secreto que los alejaría de manos crueles. Aunque debiera avanzar de rodillas, empujando a Tomás centímetro a centímetro, con la respiración convirtiéndose en un jadeo doloroso, y el corazón golpeando tan fuerte como los pasos enemigos afuera, que ya se agrupaban para prender fuego al edificio. La madera vieja comenzó a crujir con un lamento agónico, un preludio del incendio que estaba por desatarse. Y las sombras que entraban por la rejilla del túnel se teñían de rojo, como si la sangre misma buscara alcanzarlos desde arriba. Pero la enfermera no se permitió voltear hacia la tragedia. Solo avanzó, empujando el cuerpo del granjero con determinación feroz, sintiendo el polvo pegarse a la piel como ceniza anticipada, mientras rogaba al cielo que el pasaje aún fuera transitable, que no estuviera obstruido por derrumbes antiguos. El camino se estrechó aún más, raspándole los brazos. Pero ella siguió, dejando en las paredes jirones de su rebozo, que se mezclaban con telarañas viejas y humedad estancada. El aire se volvió más pesado, casi imposible de respirar. Y Tomás soltó un gemido débil, como un lamento dormido, lo que le dio fuerzas nuevas para continuar arrastrándolo. Porque esa débil señal de vida era su impulso más grande. Un recordatorio de que todavía no era momento de rendirse, aunque todo su cuerpo gritara por descanso. Afuera se escuchó el estallido de una botella contra la pared. Y el fuego comenzó a dibujar su luz salvaje en el borde del túnel. Una luz que avanzaba lenta pero implacable, devorando la madera como si fuera el hambre de un demonio. Y el humo empezó a infiltrarse por las grietas del pasaje, llenándolo todo con un olor denso y amargo que ardía en los ojos. Pero ella apretó los dientes y siguió adelante sin vacilar, porque sabía que detenerse significaba morir allí mismo. Y ella había prometido luchar hasta el último aliento. La tierra del túnel se volvió más blanda de repente, como si años de abandono hubieran debilitado su estructura. Y el piso se hundió un poco bajo el peso del cuerpo de Tomás, levantando una nube de polvo que la obligó a detenerse un instante. Pero no podía retroceder, el peligro estaba detrás de ellos. Así que tanteó a ciegas con las manos, buscando el tramo más firme, mientras las raíces secas sobresalían como dedos retorcidos, intentando frenar su avance en aquella oscuridad sofocante. Pero nada lograría detenerla en su misión. Finalmente, divisó un leve resplandor al final del túnel. Una luz fría y azulada filtrándose desde una salida pequeña, tan estrecha que dudó si podría pasar con Tomás. Pero era la única posibilidad que tenían para sobrevivir. Así que continuó avanzando con renovada urgencia, sintiendo como el humo comenzaba a perseguirlos por detrás, llenando el pasaje de sombras ondulantes y un calor creciente, mientras ella apuraba sus movimientos con desesperación, como una madre protegiendo a su hijo de un incendio. Al llegar a la abertura final, el aire fresco la golpeó en el rostro. Una bocanada que le devolvió un poco de vida y esperanza.
y forzó su cuerpo a salir primero para poder jalar a Tomás, cuyas piernas parecían atoradas entre raíces y piedras. Pero con un último esfuerzo logró sacarlo a la superficie, dejándolo recostado sobre la hierba húmeda de la noche rural, mientras el cielo oscuro se abría sobre ellos como un refugio, y el canto lejano de un búho rompía la tensión del silencio, dándole a la enfermera la certeza de que habían escapado por un hilo. Ella se arrodilló junto a Tomás, exhausta, temblando, casi sin fuerzas, pero agradecida por haberlo sacado antes de que el fuego los consumiera. Y mientras observaba la clínica arder a lo lejos, las llamas iluminando los campos como un infierno creciente, sintió un dolor profundo en el pecho, mezcla de rabia y alivio. Rabia por la crueldad humana que los había llevado a esa huida, pero alivio porque la vida aún les pertenecía por un instante más. Y en ese instante nació una determinación más grande que el miedo. Una promesa silenciosa de que no permitiría que Tomás muriera. La enfermera tomó aire con dificultad mientras sus manos temblorosas se posaban sobre el pecho de Tomás, asegurándose de que aún respirara. Y aunque su pulso era débil como un susurro perdido en el viento, seguía allí, aferrado a la vida como una raíz que se niega a morir. Mientras el resplandor del incendio teñía de rojo la noche entera, recordándole que no había vuelta atrás, que todo había cambiado ya. Que la clínica, su único refugio, había sido devorada por la injusticia. Y que ahora estaban solos en medio de un campo hostil y silencioso, donde la esperanza debía construirse con las manos desnudas. Ella sabía que no podían quedarse cerca del fuego, pues los agresores quizá rondaban aún como sombras impacientes, buscando asegurarse de que Tomás jamás volviera a levantarse. Así que con el corazón latiendo con violencia, lo tomó por los brazos, arrastrándolo hacia la arboleda cercana donde la oscuridad era más densa. Un lugar donde la luz de las llamas no llegara a delatar su presencia. Mientras la hierba húmeda se pegaba a su ropa y a sus rodillas. Y el aire olía a madera quemada, a miedo y a destino incierto, mezclándose con la respiración jadeante de ambos. El bosque nocturno se convirtió en su única protección, con sus ramas altas que murmuraban secretos al viento, y sus sombras profundas que daban cobijo a los perseguidos, aunque también los envolvían en un miedo silencioso y espeso. Pero la enfermera no tenía lugar para el pánico en su espíritu, solo espacio para la determinación de mantener a Tomás con vida. Así que preparó un pequeño claro oculto entre arbustos espinosos, donde el suelo era suave y el viento no soplaba tan cruel. Un rincón donde al menos podrían respirar sin ser vistos. Tomás abrió los ojos apenas, como si despertara de un sueño roto. Sus pupilas temblaron al encontrarse con el rostro de ella. Y un hilo de voz escapó entre sus labios resecos y heridos. Un murmullo que no decía palabras completas, pero sí pedía algo: calma. Y la enfermera le pasó la mano por la frente con infinita ternura, quitándole el sudor frío que brillaba bajo la luz de la luna, mientras él trataba de entender dónde estaba y por qué dolía todo. Pero ella solo dijo: está a salvo, conmigo. Aunque sabía que la seguridad aún era un espejismo frágil. A lo lejos, los gritos de los agresores se mezclaban con el crepitar del fuego. Una sinfonía cruel que recorría los campos en ondas de temor. Y el eco de sus pasos se expandía como una amenaza constante. Pero la enfermera escuchó con atención, agudizando sus sentidos, aprendiendo la dirección de sus voces, el ritmo de sus movimientos, para evitar caer en manos de aquellos que buscaban terminar lo que empezaron. Y en ese acto silencioso se volvió guardiana y centinela. Una mujer dispuesta a desafiar la noche completa si era necesario, para evitar que otra vida humilde fuera arrancada del mundo. La temperatura descendió cuando la madrugada comenzó a asomarse. Y el viento trajo consigo un frío que atravesaba la ropa mojada, haciendo que Tomás temblara incluso inconsciente, vulnerable. Así que ella lo cubrió con su propio rebozo, ahora sucio y rasgado.
sintiéndose pequeña entre los árboles que parecían gigantes protectores, pero también sintiendo un profundo sentido de responsabilidad. Como si la vida de él fuera la última oportunidad de reparar algo roto. Algo que llevaba años guardado en su pecho dormido. Y que ahora renacía bajo el peso de la tragedia y el coraje. Con manos torpes por el cansancio, preparó vendas improvisadas. Utilizando lo poco que había logrado rescatar del túnel secreto. Un frasco casi vacío de desinfectante, un trozo de manta desgarrada. Y su propio conocimiento aprendido a punta de dolor y experiencia. Curando cada herida con delicadeza, pidiendo al cielo que no se infectara. Mientras Tomás emitía suspiros breves que confirmaban que seguía luchando. Y ella murmuraba palabras suaves para acompañar su desvelo. Como quien arrulla a un niño en medio de una tormenta interminable. Sabiendo que esa voz era la única luz que él tenía esa noche. El cansancio comenzó a pesarle como una piedra en el pecho. Sus párpados ardiendo por no haberse cerrado en tantas horas. Y la espalda adolorida de cargar un destino que no era suyo. Pero aún así se negó a dormir, manteniendo los ojos en el entorno. Vigilando cada sombra, cada crujido de rama, cada soplo de viento. Porque sabía que los agresores no descansarían hasta encontrarlo. Y ella no permitiría que su esfuerzo, que su sufrimiento, quedara en vano. Así que se mantuvo en pie como un roble golpeado pero firme. Resguardando la última chispa de vida que había salvado. Al final, cuando el cielo se volvió un tono azul pálido. Y el canto de los primeros pájaros anunció el inicio del día. La enfermera permitió que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. No de miedo, sino de alivio por haber sobrevivido a la noche más dura. Una lágrima que cayó sobre la mano de Tomás como una bendición. Y él, moviendo apenas los dedos, pareció responder a aquel gesto. Como si en su inconsciencia reconociera la presencia que lo protegía. La presencia que lo había rescatado de la muerte y del abandono. Y que ahora estaba dispuesta a luchar por él hasta el final. Cuando el sol comenzó a levantarse tímidamente sobre los campos. La enfermera observó cómo la luz dorada acariciaba el rostro de Tomás. Iluminando sus heridas como si quisiera revelar su historia. Una historia escrita con golpes, silencios y traiciones profundas. Y mientras el canto de los pájaros se hacía más presente. Ella sintió que aquel amanecer era una señal, un llamado a actuar. Porque no podían seguir escondidos entre sombras y miedo. No cuando la verdad clamaba por ser escuchada. Y la justicia pedía abrirse camino en un mundo de injusticias viejas. Tomás despertó un poco más consciente que la noche anterior. Sus ojos buscaron el horizonte como queriendo recordar su vida. Pero cada intento de hablar se quebraba en sonidos débiles y rotos. Hasta que finalmente logró pronunciar el nombre de un hombre. Un nombre que la enfermera reconoció de inmediato con temor. Pues era el del hacendado más temido de la región. Aquel que controlaba tierras, silencios y destinos desde su silla de poder. Y cuya sombra ensuciaba cada esquina del pueblo. Dejando claro que Tomás había sido víctima de algo más que violencia. Ella le pidió que respirara con calma, que no se forzara a hablar más. Pero Tomás insistió con una mirada que hablaba por él. Una mirada que decía que debía conocer la verdad para decidir su destino. Así que ella se inclinó para escuchar cada palabra temblorosa. Cada dato que él recordaba entre flashes de dolor y confusión. Descubriendo que Tomás había sido testigo de un secreto oscuro. Un abuso cometido por aquel hacendado contra un joven jornalero. Y que por intentar defenderlo había sido golpeado y abandonado. Dejado al borde de la muerte para que su voz jamás se escuchara. El corazón de la enfermera ardió con indignación profunda. Porque ella también conocía historias silenciadas por el miedo. Vidas humildes aplastadas bajo botas que nunca fueron castigadas. Y comprendió que Tomás no solo necesitaba curación física, sino protección contra un enemigo poderoso y despiadado. Un enemigo que no dudaría en acabar lo que había empezado. Así que tomó su mano con firmeza en ese claro escondido.
prometiéndole que no permitiría que lo callaran otra vez. Que ella misma sería su voz si él no podía levantarla. Pero sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo, pues los hombres del hacendado pronto notarían su huida. Y el incendio de la clínica sería solo el inicio de la persecución. Así que estudió el bosque con ojos atentos y alma alerta, buscando rutas que los alejaran de los caminos principales. Senderos ocultos entre matorrales y raíces viejas, que solo quienes crecieron en el campo podían conocer. Y encontró una vereda estrecha que descendía hacia el río. Un camino peligroso pero lo suficientemente oculto para escapar. Ella ayudó a Tomás a incorporarse lentamente. Y aunque sus piernas temblaban y su cuerpo dolía como si ardiera, él estaba decidido a seguirla, confiando su vida a sus manos. Mientras el viento del amanecer acariciaba a los dos con frescura, limpiando un poco la angustia que la noche había dejado. Y en ese gesto frágil de ponerse en pie, ella vio su fortaleza. Una fortaleza humilde pero poderosa, nacida de la necesidad de verdad. Y supo que aquel hombre no estaba destinado a morir en silencio, sino a enfrentar su historia con la dignidad de quien no teme la justicia. Caminaron por la vereda con pasos lentos pero firmes. La enfermera guiando, Tomás apoyándose en su hombro. Y el sonido del río comenzó a escucharse a lo lejos. Un murmullo constante que prometía agua, refugio y camino seguro. Aunque también escondía peligros naturales y ojos curiosos. Pero cualquier riesgo era menor que regresar hacia sus perseguidores. Hombres dispuestos a vender su alma por obedecer órdenes. Hombres que nunca cuestionaban la maldad por miedo o conveniencia. Dejando claro que en aquel campo, la injusticia tenía raíces profundas. Al llegar a la orilla del río, la enfermera llenó sus manos de agua. Y la llevó con cuidado a los labios resecos de Tomás, quien bebió como si cada gota fuera un renacer pequeño. Mientras el reflejo del cielo se movía entre las corrientes rápidas, dibujando caminos posibles hacia otros pueblos lejanos. Pueblos donde tal vez podrían encontrar ayuda o un aliado. Alguien que no temiera enfrentarse a la sombra del hacendado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto como la misma corriente, ella sabía que debían avanzar, no detenerse jamás. Antes de continuar el camino, la enfermera escuchó algo extraño. Un crujido suave entre los arbustos al otro lado del río. Un sonido que heló su sangre por un instante y la obligó a tensarse. Pues no sabía si era un animal, un campesino o un enemigo acechando. Pero su instinto le gritaba que no estaban solos. Que las sombras de la noche aún lo seguían con hambre de silencio. Así que tomó a Tomás del brazo con urgencia renovada, mirándolo a los ojos con una determinación feroz. Y le dijo en voz baja, aún no estamos a salvo, debemos seguir. La enfermera y Tomás avanzaron bordeando el río, siguiendo un sendero casi oculto por ramas y hierbas altas. Mientras el canto de las aves comenzaba a llenar la mañana. Pero aquel sonido, en vez de dar calma, parecía advertir peligro. Como si la naturaleza misma supiera que eran perseguidos. Y el agua corriente golpeaba las piedras con fuerza creciente, acariciando sus miedos con un murmullo inquietante. Mientras el sol ascendía lento, tibio y desconfiado, iluminando sus pasos como testigo silencioso del dolor. La enfermera sostenía a Tomás con un brazo firme, sintiendo el peso de su fragilidad y su valentía mezcladas. Y cada vez que él flaqueaba, ella lo alentaba con suavidad, recordándole que habían sobrevivido a una noche imposible, que aún quedaba camino por delante y verdad por defender. Porque esa verdad era la única arma que tenían contra el poderoso. Un arma frágil, pero indestructible cuando nace del sufrimiento. Y ella se aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas. Un faro para atravesar la oscuridad de la injusticia. Al mediodía, el calor comenzó a apretar sobre sus espaldas, haciendo que el aire se volviera pesado y casi cortante. Y Tomás respiraba con dificultad, luchando con cada paso.
Pero insistía en seguir, en no detenerse pese al dolor. Porque sabía que detenerse era abrir la puerta a la muerte. Una muerte que ya lo había llamado una vez sin éxito. Y él no pensaba darle una segunda oportunidad. Así que caminaba con el alma, más que con el cuerpo. Persiguiendo la idea de una vida que aún podía reclamar. La enfermera lo condujo hacia un rancho abandonado. Una vieja construcción de tejas rotas y paredes comidas por el tiempo. Que conocía desde niña por haber jugado cerca de sus corrales. Y que ahora se convertía en un escondite improvisado. Un lugar suficiente para descansar un poco y reevaluar su destino. Mientras el viento soplaba a través de las tablas sueltas. Llevándose consigo el olor a humedad y a madera podrida. Creando un refugio precario, pero más seguro que el camino abierto. Y mucho más seguro que las garras de los hombres que los buscaban. Tomás se dejó caer sobre un montón de paja reseca. Cerrando los ojos como si el cuerpo finalmente cediera. Pero la enfermera no bajó la guardia ni un solo instante. Escuchando los sonidos del campo como si fueran señales cifradas. Cada crujido, cada soplo del viento, cada rama que cedía. Porque la tranquilidad, en tiempos de persecución, es engañosa. Y ella sabía que el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Levantando el polvo con sus caballos, con su arrogancia. Con su deseo de silenciar la verdad que Tomás cargaba. Mientras revisaba nuevamente las heridas del granjero. Ella sintió en su interior una mezcla profunda de rabia y ternura. Pues cada golpe en su cuerpo era un recordatorio de injusticia. Pero también una prueba de la fuerza que él guardaba en silencio. Una fuerza que ahora dependía de la suya para sostenerse. Y esa responsabilidad le dio un nuevo sentido a su existencia. Como si el dolor de ambos hubiera tejido un lazo irrompible. Un lazo nacido entre cenizas, sangre y tierra. Pero que crecía bajo el sol como una semilla de esperanza. Al caer la tarde, la enfermera escuchó cascos a lo lejos. Golpes rítmicos que avanzaban por el camino principal. Y un escalofrío le recorrió la espalda como un relámpago frío. Porque sabía que los hombres del hacendado no se darían por vencidos. No mientras Tomás respirara y recordara lo que vio aquella noche. Y no mientras existiera una mujer dispuesta a protegerlo. Así que apagó todo rastro de presencia en el rancho. Cubriendo ventanas, escondiendo objetos. Preparándose para una eventual huida silenciosa. Se acercó a Tomás y lo despertó con suavidad. Diciéndole que debían moverse antes de que fuera demasiado tarde. Y él abrió los ojos con esfuerzo, pero lleno de determinación. Esa misma determinación que lo había mantenido vivo junto al río. Y que ahora brillaba como un fuego tenue en su mirada cansada. Un fuego que la enfermera reconoció como un llamado a la justicia. A no permitir que el miedo siguiera gobernando sus vidas. Y aunque las piernas de Tomás temblaban, se puso de pie. Listo para seguir adelante pese al dolor que lo desgarraba. Ambos salieron del rancho en silencio. Deslizándose entre los árboles como sombras que se resisten a desaparecer. Y tomaron un camino que descendía hacia un caserío lejano. Un lugar donde tal vez encontrarían oídos dispuestos a escuchar. Corazones cansados de la tiranía del hacendado. Gente que conocía el sabor amargo del abuso de poder. Y que quizás estaría lista para unirse a la verdad de Tomás. Una verdad que ya no pertenecía solo a él, sino a todo un pueblo necesitado de justicia. Mientras avanzaban entre la penumbra del atardecer, la enfermera sintió como su mano rozaba la de Tomás. Primero por accidente, luego sin evitar el contacto. Y entre el dolor, el cansancio y la incertidumbre, ambos descubrieron una fuerza nueva en esa conexión. Algo más grande que el miedo, más profundo que la herida. Una promesa silenciosa de que no estaban solos. De que la vida aún podía ofrecer un rayo de luz. Incluso en medio de los caminos más oscuros del campo. El caserío apareció ante ellos al amanecer. Envuelto en neblina y silencio como si despertara de un duelo antiguo.
Y la enfermera sintió que ese lugar humilde podía ser su último refugio. Un rincón donde la verdad de Tomás no sería apagada por el miedo. Pues allí vivía gente que conocía el peso del abuso y la injusticia. Gente cansada de callar bajo la sombra del hacendado. Y que, al ver llegar a los dos heridos y agotados, no apartó la mirada ni cerró las puertas, sino que abrió su corazón como solo el campo sabe hacerlo. Los vecinos los recibieron con una mezcla de temor y compasión, pues sabían que ayudar significaba enfrentarse a un poder cruel. Pero también reconocían el valor en los ojos de la enfermera y la dignidad silenciosa que Tomás llevaba en su piel marcada. Así que ofrecieron agua, cobijas y un rincón donde descansar, mientras el murmullo de solidaridad crecía como fuego en paja seca. Un fuego que no quemaba, sino que despertaba conciencias dormidas, llenando el caserío de un aire nuevo y valiente. Un aire que hablaba de cambio, aunque el riesgo fuera grande. Esa misma tarde, Tomás reunió fuerzas para contar su verdad, rodeado de campesinos que escuchaban con el alma abierta. Y cada palabra suya cayó como piedra en el silencio colectivo, rompiendo años de temor que habían mantenido al pueblo agachado. Pues lo que él reveló no era una historia aislada, sino parte de un ciclo de abuso que muchos habían sufrido, y que por fin encontraba voz en aquel hombre herido, que se negó a morir en una zanja sin dejar su verdad, y que ahora compartía su dolor para liberar a otros. La enfermera lo observó con orgullo contenido, viendo cómo su voz insegura se volvía firme con cada frase, cómo el dolor se transformaba en fuerza ante los ojos del pueblo. Y sintió que su propia vida también encontraba sentido, pues salvarlo no había sido solo un acto de compasión, sino el inicio de una lucha más grande que ambos compartían. Una lucha por devolver dignidad a los olvidados del campo, y por encender una luz donde solo había sombra. Una luz que nacía del amor, aunque ninguno lo dijera aún. Los pobladores, conmovidos y encendidos por la verdad, decidieron unirse en un acto de unidad inesperado, pues sabían que solo juntos podrían enfrentar al hacendado, y que la justicia, para nacer, necesita de muchas manos, de corazones dispuestos a dejar el miedo atrás, aunque la amenaza siguiera respirando en la loma cercana. Pero ya no estaban dispuestos a ceder su dignidad, ni a permitir que otro fuera silenciado en la oscuridad, ni que la vida de Tomás quedara impune ante el mal. Al caer la noche, los pasos del hacendado retumbaron en el caserío, acompañado por hombres armados que creyeron sembrar terror. Pero encontraron un pueblo erguido, firme como una muralla humana. Campesinos, mujeres, ancianos y jóvenes sosteniendo la mirada, mientras la enfermera y Tomás se mantenían en el centro, de pie. No por fuerza física, sino por la verdad que lo sostenía. Y el hacendado, al ver el coraje multiplicado, sintió por primera vez el peso de su propio abuso, entendiendo que ya no gobernaría a un pueblo de rodillas. El enfrentamiento no fue de armas, sino de voces, de acusaciones que por fin salieron a la luz sin temblar, de campesinos que rompieron años de silencio impuesto, y testimonios que enterraron la autoridad corrupta del hacendado, quien, rodeado por la fuerza moral del pueblo, retrocedió, dejando atrás su poder como un traje viejo que ya no servía, y comprendiendo que su reinado de miedo había terminado, que la verdad que Tomás reveló lo despojó de su oscuridad, y que el amanecer traía justicia donde antes solo había dolor. Cuando todo terminó, la enfermera sintió sus piernas flaquear. No por miedo, sino por la emoción profunda del momento vivido. Y Tomás, aún débil, tomó su mano con suavidad temblorosa, agradeciéndole sin palabras haberle devuelto la vida, haber creído en él cuando nadie más lo habría hecho, y haber enfrentado a la muerte y al poder sin dar un paso atrás, sosteniéndolo como se sostiene una esperanza frágil, y ofreciéndole un futuro que él ya no se atrevía a imaginar. Un futuro donde su historia no terminaría en abandono,
El pueblo celebró esa noche con silencio respetuoso. Porque la victoria no era motivo de fiesta, sino de reflexión. Y el cielo se llenó de estrellas que parecían mirar al caserío con ternura. Mientras la enfermera y Tomás caminaban juntos hacia la colina, respirando el aire fresco que anunciaba un nuevo comienzo. Él apoyándose en ella, y ella encontrando fuerza en él. Dos almas unidas por la tragedia pero también por la redención. Descubriendo que el amor puede nacer en los surcos del dolor. Y que a veces la vida se reconstruye en las manos de quien te salva. Al llegar a la cima, miraron el campo entero iluminado por la luna. Recordando cada herida, cada miedo y cada pérdida. Pero también cada acto de valentía que los trajo hasta allí. Y comprendieron que ese paisaje, antes oscuro, ahora tenía el brillo suave de una esperanza renacida. Pues habían visto lo peor del ser humano. Pero también lo mejor, la solidaridad, el coraje y el amor. Y supieron que, desde ese día, caminarían juntos. Porque la vida se transforma cuando alguien te rescata del olvido.